La humedad del mediodía se colaba por las ventanas entreabiertas del restaurante La Paloma de Oro, en el corazón de Polanco, Ciudad de México. Valentina Rodríguez pasaba el trapo húmedo sobre la larga mesa de caoba del salón privado, el mismo que cada jueves por la noche se transformaba en el escenario de reuniones que ella prefería no imaginar. Llevaba 3 años trabajando como camarera en ese lugar, 3 años en los que había aprendido a mantener la vista baja, la boca cerrada y las manos ocupadas. El aire acondicionado zumbaba con fuerza mientras ella acomodaba las sillas de terciopelo rojo alrededor de la mesa. Afuera, el tráfico de Avenida Presidente Masaryk rugía sin descanso, pero dentro de ese salón privado el silencio era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Valentina revisó cada detalle: los ceniceros de cristal, las copas de whisky importado, los platos de porcelana que costaban más que su salario de 3 meses. Todo tenía que estar impecable para las 9 de la noche, cuando don Arturo Maldonado y sus asociados cruzarían esa puerta. Al agacharse para recoger una servilleta que había caído bajo la mesa, su mano rozó algo extraño pegado debajo del tablero. Un sobre manila, delgado y discreto, adherido con cinta adhesiva. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. Sus dedos temblaron mientras despegaba el sobre con cuidado, mirando por encima del hombro hacia la puerta cerrada. Dentro había una nota escrita a mano con tinta azul. Si encuentras esto, tu vida está en peligro. La reunión de esta noche no es lo que parece. Sal del restaurante antes de las 8 p.m. No confíes en nadie, especialmente no en Miguel. Si disfrutas esta historia, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Las letras bailaban frente a sus ojos. Miguel era el gerente del restaurante, el hombre que la había contratado, que siempre tenía una sonrisa amable y una palabra de aliento cuando los turnos se hacían eternos. Valentina volvió a guardar la nota en el sobre y lo escondió en el bolsillo de su delantal negro. Sus manos seguían temblando mientras terminaba de preparar la mesa. Cada movimiento ahora cargado de una ansiedad que le apretaba el pecho como un tornillo de banco. El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa. Atendió a los clientes del comedor principal con eficiencia mecánica, sonriendo cuando era necesario, tomando órdenes que olvidaba apenas llegaba a la cocina. Lupita, la cocinera que llevaba 20 años en el restaurante, la observaba con curiosidad desde los fogones. «¿Qué te pasa, mija? Pareces un fantasma», le preguntó mientras revolvía un mole que llenaba la cocina con su aroma especiado. «Nada, Lupita, solo estoy cansada», mintió Valentina, evitando su mirada. «Cansada y nerviosa son cosas distintas. Te conozco, niña. Algo te está comiendo por dentro». Valentina negó con la cabeza y salió de la cocina con una bandeja de enchiladas suizas. Cada vez que pasaba junto a Miguel, quien supervisaba el servicio desde su puesto cerca de la entrada, sentía que él podía leer sus pensamientos. ¿Cómo era posible que ese hombre de modales suaves y voz tranquila estuviera involucrado en algo peligroso? ¿Y quién había dejado esa nota? ¿Por qué bajo esa mesa específicamente? A las 7 de la noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse antes del servicio de cena, Miguel la llamó a su oficina. Era un espacio pequeño y desordenado, con archiveros metálicos y un escritorio cubierto de facturas y menús. El olor a café recalentado impregnaba el aire. «Valentina, necesito que esta noche te encargues personalmente del salón privado», dijo Miguel, sin levantar la vista de unos papeles. «Es una reunión muy importante. Don Arturo y sus invitados no toleran errores». «Claro, don Miguel, como siempre», respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar del pánico que le trepaba por la garganta. «Bien, quiero que estés atenta.
Sirves las bebidas, retiras los platos cuando terminen cada tiempo, pero, sobre todo, hizo una pausa y finalmente la miró a los ojos. Sobre todo, no escuchas nada. ¿Me entiendes? Nada de lo que se diga en esa sala debe salir de ahí. Entiendo perfectamente. Valentina asintió, sintiendo el peso del sobre en su bolsillo como si fuera de plomo. Miguel le sostuvo la mirada unos segundos más de lo normal, como si estuviera evaluándola, buscando alguna señal de debilidad o traición. Finalmente asintió y volvió a sus papeles. Puedes retirarte. Asegúrate de estar lista a las 8:30. Valentina salió de la oficina con las piernas temblorosas. Faltaban poco más de 30 minutos para las 8. La advertencia de la nota resonaba en su mente como una alarma. ¿Debía irse? ¿Qué pasaría si se marchaba sin explicación? Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Después de que su madre enfermara de diabetes y las deudas médicas comenzaran a acumularse, cada peso que ganaba era vital para mantener a flote su pequeño departamento en la colonia Narvarte. Pero, ¿de qué servía el dinero si estaba muerta? Se encerró en el baño del personal y sacó la nota nuevamente. La leyó 1, 2, 3 veces, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. La caligrafía era elegante pero apresurada, como si quien la escribió hubiera estado bajo presión. No confíes en nadie, especialmente no en Miguel. ¿Quién más trabajaba en el restaurante que pudiera saber algo? ¿Lupita, Ricardo, el cantinero o alguno de los meseros que iban y venían? Un golpe en la puerta del baño la sobresaltó. «Valentina, ¿estás ahí?», era la voz de Ricardo. «Miguel te está buscando. Dice que ya casi es hora». «Ya voy», respondió ella, guardando rápidamente la nota y tirando de la cadena para disimular. Cuando salió, Ricardo la esperaba recargado contra la pared, con su uniforme de cantinero impecable y su expresión habitualmente despreocupada. Era un hombre de unos 40 años, delgado y nervudo, con canas prematuras que le daban un aire distinguido. «Oye, Valentina», dijo en voz baja, mirando hacia ambos lados del pasillo. «Ten cuidado esta noche, ¿sí?» «¿Por qué dices eso?», preguntó ella, el corazón acelerándose nuevamente. «Porque he trabajado aquí lo suficiente para saber cuándo algo no huele bien. Y esta noche algo definitivamente no huele bien». Ricardo se enderezó y caminó hacia el bar sin esperar respuesta. Valentina se quedó paralizada en el pasillo. Ricardo sabía algo. ¿Él había dejado la nota? Antes de que pudiera procesarlo, Miguel apareció al final del corredor. «Valentina, los invitados están por llegar. Necesito que estés en el salón privado ahora». No había escapatoria. Eran las 8:15. Ya había pasado el plazo que la nota le había dado para irse. Con las piernas pesadas como concreto, caminó hacia el salón privado. Las luces estaban tenues, creando sombras alargadas sobre las paredes forradas de madera. La mesa brillaba bajo la luz de la lámpara de araña y el aroma de las velas perfumadas llenaba el espacio. A las 8:30 en punto, las puertas del salón se abrieron. Don Arturo Maldonado entró primero. Un hombre corpulento de unos 60 años, con el cabello peinado hacia atrás y un traje gris que debía costar una fortuna. Lo seguían 5 hombres más, todos con ese aire de peligro contenido que Valentina había aprendido a reconocer. No miraban, evaluaban, no caminaban, acechaban. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos», saludó Valentina con la mejor sonrisa profesional que pudo reunir. Don Arturo ni siquiera la miró. Se sentó en la cabecera de la mesa y los demás ocuparon sus lugares. Miguel entró detrás de ellos, cerró las puertas y se quedó de pie junto a la entrada, con los brazos cruzados. Valentina sintió que la habitación se achicaba.
Tráenos la botella de whisky escocés, la del 82, ordenó don Arturo sin levantar la vista. Y después nos dejas solos hasta que te llamemos. Enseguida, señor. Valentina salió del salón con pasos rápidos y se dirigió a la cava. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la botella de whisky al tomarla del estante. Cuando regresó al salón, los hombres ya estaban hablando en voz baja. Miguel seguía junto a la puerta, observando como un guardián silencioso. Sirvió el whisky en cada copa con precisión, aunque el líquido ámbar temblaba ligeramente. Nadie pareció notarlo, o, si lo hicieron, no les importó. Mientras servía la última copa, escuchó fragmentos de la conversación. El envío llega mañana al puerto de Veracruz. 30 kilos, como acordamos, decía uno de los hombres, un tipo delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. ¿Y la ruta está limpia?, preguntó don Arturo. Completamente. Tenemos a la gente necesaria en su lugar. Valentina terminó de servir y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Miguel la detuvo. Espera aquí, Valentina. Puede que necesiten algo más. Ella se quedó petrificada junto a un aparador en la esquina del salón, tratando de hacerse invisible. Los hombres continuaron hablando, ajenos a su presencia, o quizá demasiado seguros de que una simple camarera no representaba ninguna amenaza. Hablaban de rutas, de pagos, de personas que debían ser convencidas o eliminadas. Cada palabra que Valentina escuchaba era una sentencia de muerte potencial. Entonces, don Arturo dijo algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. ¿Y qué hay de la testigo? La muchacha que vio lo de la semana pasada. Está manejado, respondió Miguel desde su posición junto a la puerta. Trabaja aquí. Esta noche se encarga del salón, y cuando termine su turno, mis hombres se ocuparán de ella. Silenciosamente. Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Hablaban de ella. La testigo era ella. ¿Pero qué había visto? Repasó frenéticamente la última semana en su mente. ¿Había presenciado algo sin darse cuenta? ¿Una conversación? ¿Una entrega? No podía recordar nada específico, pero evidentemente había sido suficiente para marcarla. Bien, dijo don Arturo. No podemos permitir cabos sueltos. No después de lo que pasó con Jiménez. Los hombres asintieron en silencio y continuaron con su reunión. Valentina permaneció en su rincón, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Miguel la miraba de reojo ocasionalmente, y cada vez que sus ojos se encontraban, ella veía algo frío y calculador en ellos. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cuántas señales había ignorado durante estos 3 años? La reunión se extendió por 2 horas más. Valentina sirvió más whisky, retiró ceniceros, trajo platos de botana que apenas tocaron. Todo el tiempo su mente trabajaba febrilmente buscando una salida. Las puertas del salón estaban vigiladas por Miguel. Las ventanas eran demasiado pequeñas y estaban en un segundo piso. No había otra salida visible. Cuando finalmente don Arturo dio por terminada la reunión, eran casi las 11 de la noche. Los hombres se levantaron, estrecharon manos, intercambiaron algunas palabras más y comenzaron a salir. Miguel abrió las puertas para ellos, despidiéndolos con reverencias respetuosas. Valentina comenzó a recoger las copas, movimientos automáticos que había repetido 1000 veces. «Valentina». La voz de Miguel resonó en el salón, ahora vacío. «Cuando termines aquí, ven a mi oficina. Necesito hablar contigo sobre tu horario de la próxima semana». «Sí, don Miguel», respondió ella, aunque sabía perfectamente que no había ningún horario que discutir. Era la trampa. La oficina sería su tumba. Miguel salió del salón, dejándola sola con los restos de la reunión.
Valentina se movió rápidamente, recogiendo copas y platos con manos temblorosas. Tenía que pensar, tenía que encontrar una manera de salir de allí. Miró hacia la puerta del salón, entreabierta ahora. Podía escuchar voces en el restaurante, el tintineo de cubiertos, pasos. Entonces lo vio. En una de las esquinas del salón, medio oculta por una cortina gruesa, había una puerta de servicio que nunca había notado antes. Era pequeña, pintada del mismo color que la pared, casi invisible si no la buscabas específicamente. Se acercó con cautela y giró la manija. La puerta se abrió, revelando una escalera estrecha y oscura que bajaba hacia lo que parecía ser el sótano. Sin pensarlo dos veces, Valentina se quitó los zapatos de tacón y comenzó a bajar los escalones de madera que crujían bajo su peso. La oscuridad era casi total, solo iluminada por una luz tenue que venía de abajo. El aire olía a humedad y a algo más, algo metálico que le revolvió el estómago. Los escalones terminaban en un pasillo largo con piso de concreto. A un lado había cajas apiladas, botellas de vino cubiertas de polvo, equipo de cocina en desuso. Al otro lado, una puerta metálica con un candado. Valentina avanzó por el pasillo buscando otra salida. Sus pies descalzos hacían casi ningún ruido sobre el concreto frío. Al final del pasillo encontró lo que buscaba, una puerta de emergencia con una barra de pánico. La empujó con todas sus fuerzas y el mecanismo cedió con un clic metálico. El aire nocturno de la ciudad la golpeó como una bendición. Estaba en un callejón trasero, rodeada de contenedores de basura y el olor acre de los desechos del restaurante. Valentina corrió por el callejón en dirección opuesta al restaurante, sus pies descalzos golpeando el pavimento húmedo. No se detuvo hasta que llegó a la avenida principal, donde el tráfico nocturno seguía fluyendo y las luces de los negocios creaban manchas de color en la oscuridad. Solo entonces se permitió respirar, apoyándose contra la pared de un edificio, mientras el pánico y el alivio luchaban dentro de su pecho. Pero no estaba a salvo todavía. Miguel se daría cuenta de su ausencia en cualquier momento. Y cuando lo hiciera, enviaría a sus hombres a buscarla. Valentina metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su teléfono celular. Sus dedos volaron sobre la pantalla, marcando el único número que se le ocurrió. Su hermano menor, Daniel. «¿Valentina? ¿Qué pasa?», respondió Daniel con voz somnolienta. «Daniel, escúchame bien. Estoy en problemas. Necesito que vengas a recogerme a la esquina de Masaryk y Molière, ahora. No hagas preguntas, solo ven». «Pero Valentina, son las 11 de la noche, yo...» «Daniel, por favor, es de vida o muerte. Te lo explicaré todo después, pero necesito que vengas ya». Algo en su voz debió convencerlo porque Daniel respondió: «Voy para allá. Dame 15 minutos». Valentina colgó y se escondió en el portal de una tienda cerrada, desde donde podía vigilar ambas direcciones de la avenida. Cada auto que pasaba le parecía sospechoso, cada transeúnte un posible sicario enviado por Miguel. Los 15 minutos se sintieron como 15 horas. Cuando finalmente vio el viejo Tsuru azul de Daniel doblar la esquina, Valentina salió corriendo de su escondite y prácticamente se lanzó al asiento del copiloto. Daniel, un joven de 23 años con el cabello despeinado y expresión confundida, la miró con los ojos muy abiertos. «Valentina, ¿qué demonios? ¿Por qué estás descalza? ¿Y tu delantal?» «Maneja, Daniel. Maneja y no te detengas hasta que estemos lejos de aquí. Ya te explicaré todo». Daniel obedeció sin más preguntas, acelerando y perdiéndose en el tráfico nocturno de la ciudad. Valentina miraba por el espejo retrovisor constantemente, esperando ver un coche siguiéndolos, pero las calles detrás de ellos permanecían normales, llenas del flujo habitual de vehículos.
Solo cuando habían puesto varios kilómetros de distancia entre ellos y Polanco, Valentina comenzó a respirar con normalidad. Se quitó el delantal y lo arrojó al piso del auto junto con su teléfono celular. Había visto suficientes películas para saber que los teléfonos podían rastrearse. «Ahora sí, explícame qué está pasando», exigió Daniel mientras conducía por el periférico. Valentina le contó todo. La nota bajo la mesa, la reunión, la conversación que había escuchado, la trampa de Miguel. Daniel la escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. «Valentina, esto es grave, muy grave. Tenemos que ir a la policía». «¿A la policía? Daniel, ¿escuchaste lo que te dije? Esos hombres tienen gente en su lugar», dijeron. «Eso significa policías, jueces, quién sabe quién más. Si vamos a la policía, probablemente estemos entregándonos directamente a ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos simplemente escondernos para siempre. Ellos saben dónde vives, conocen a mamá». Valentina sintió una punzada de terror. No había pensado en su madre. Doña Elsa vivía sola en su pequeño departamento en la Narvarte, con su diabetes y sus medicamentos caros. Si Miguel y sus hombres decidían usarla como palanca, «Tenemos que sacar a mamá de su casa». «Esta noche», dijo Valentina con determinación. Daniel asintió y cambió de dirección, tomando la salida hacia la colonia Narvarte. El departamento de doña Elsa estaba en un edificio de 3 pisos sin elevador. Subieron los escalones de 2 en 2 y Valentina golpeó la puerta con urgencia. «Mamá, soy yo, Valentina. Abre, por favor». La puerta se abrió revelando a una mujer de 50 y tantos años, con el cabello canoso recogido en un moño y expresión preocupada. «Valentina, mija, ¿qué haces aquí a estas horas?» Y descalza. «Mamá, no hay tiempo para explicaciones. Necesitas empacar lo esencial. Nos vamos. Ahora». «¿Irse? ¿A dónde?» «Valentina, me estás asustando». «Por favor, mamá, confía en mí. Te lo explicaré todo después, pero ahora necesitamos irnos». Algo en los ojos de Valentina, algún miedo primario que una madre siempre puede reconocer en su hija, hizo que doña Elsa no discutiera más. Entró a su habitación y empezó a meter ropa en una maleta mientras Valentina revisaba las ventanas, paranoica de que alguien pudiera estar vigilando el edificio. 15 minutos después, estaban de vuelta en el Tsuru de Daniel, con doña Elsa en el asiento trasero, aferrándose a su maleta y a su insulina. «¿A dónde vamos?», preguntó Daniel mientras tomaba nuevamente el periférico. «A Querétaro, a casa de la tía Rosario», respondió Valentina. «Es lo suficientemente lejos y hace años que no vamos». «No deberían buscar allí inmediatamente. El viaje a Querétaro tomó casi 3 horas. Durante todo el trayecto, Valentina le explicó la situación completa a su madre, quien escuchaba con horror creciente. Cuando terminó, doña Elsa tenía lágrimas en los ojos. «Dios mío, mi hija, todo este tiempo trabajando para esos criminales sin saberlo». «No era tu culpa, Valentina», intervino Daniel. «Tú solo necesitabas el trabajo. Nadie podría haber sabido». Llegaron a Querétaro pasadas las 2 de la madrugada. La tía Rosario, hermana mayor de doña Elsa, vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Cuando abrió la puerta en pijama y con expresión somnolienta y vio a su hermana, su sobrina descalza y su sobrino, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. «Pasen, pasen rápido», dijo, haciéndose a un lado. Una vez dentro, con las puertas y ventanas cerradas, Valentina repitió su historia por 3ª vez esa noche. La tía Rosario, una mujer práctica que había criado 5 hijos sola después de enviudar, escuchó atentamente y luego asintió. «Se quedarán aquí el tiempo que sea necesario. Pero necesitamos un plan. No pueden esconderse para siempre». «Lo sé», admitió Valentina.
pero necesito tiempo para pensar, para averiguar qué fue lo que vi que los tiene tan preocupados. Tiene que haber sido algo específico, algo que no recuerdo conscientemente, pero que quedó registrado en algún lugar de mi mente. Durante los siguientes 3 días, Valentina se mantuvo escondida en la casa de su tía, repasando mentalmente cada momento de la última semana en el restaurante. Daniel había traído su laptop y juntos revisaban noticias locales, buscando algo que pudiera conectarse con lo que había escuchado en la reunión. Fue en la madrugada del 4.º día cuando finalmente lo recordó. Había sido el miércoles anterior, casi una semana antes de encontrar la nota. Valentina había estado limpiando las mesas del comedor principal cuando escuchó una discusión acalorada viniendo de la cocina. Normalmente no prestaba atención a esas cosas. Las cocinas de restaurante siempre eran lugares ruidosos y temperamentales. Pero esta vez había reconocido una de las voces, Don Arturo. Y la otra voz, la que discutía con él, pertenecía a un hombre al que no había visto antes ni después. Valentina se había acercado discretamente a la puerta de la cocina, curiosa. El hombre le gritaba a don Arturo sobre un plan que había cambiado sin consultarle, sobre su parte del dinero y sobre ir a las autoridades si no llegaban a un acuerdo. Don Arturo había mantenido la calma, una calma fría y mortal, y había dicho: «Nadie amenaza a Arturo Maldonado y vive para contarlo». Al día siguiente, las noticias reportaban el hallazgo de un cuerpo en el canal de Xochimilco. El hombre había sido identificado como Roberto Jiménez, empresario con supuestos vínculos con el crimen organizado. Valentina no había conectado los puntos entonces, pero ahora, repasando los eventos con la claridad que da el miedo, todo encajaba perfectamente. Ella había visto a la última persona que había amenazado a don Arturo antes de que muriera, y aunque no lo sabía en ese momento, había presenciado la sentencia de muerte de ese hombre. «Eso es lo que vi», le dijo a Daniel. «Vi a Jiménez confrontar a don Arturo, escuché la amenaza, y ellos deben haber sabido que alguien lo escuchó. Probablemente revisaron las grabaciones de seguridad, preguntaron al personal, hasta que descubrieron que yo estaba cerca de la cocina en ese momento. Entonces tienes que ir a la policía», insistió Daniel. «Eso es evidencia de un asesinato. Es mi palabra contra la de ellos, y mi palabra no vale mucho cuando están conectados con medio gobierno». La tía Rosario, que había estado escuchando desde el sofá, se inclinó hacia adelante. «No necesitas que tu palabra valga más que la de ellos. Solo necesitas que valga lo suficiente para que ellos sepan que no pueden matarte sin consecuencias», dijo. «¿Conoces a alguien en los medios? ¿Algún periodista?» Valentina pensó por un momento. Había un cliente regular en el restaurante, un periodista de investigación llamado Héctor Morales, que escribía para un periódico nacional. Siempre había sido amable con ella, dejaba buenas propinas y ocasionalmente conversaban sobre temas triviales. «Creo que sí», respondió lentamente. «Pero, ¿cómo lo contacto sin que me rastreen?» «Hay formas», dijo la tía Rosario con una sonrisa enigmática. «Mi hijo menor, tu primo Javier, trabaja en ciberseguridad. Él puede ayudarte». Al día siguiente, el primo Javier, un joven introvertido de 28 años, con habilidades informáticas impresionantes, le mostró a Valentina cómo usar cuentas de correo electrónico desechables y conexiones VPN para contactar al periodista sin revelar su ubicación. El mensaje era simple y directo. «Señor Morales, soy Valentina Rodríguez, camarera de la Paloma de Oro. Tengo información sobre el asesinato de Roberto Jiménez que podría interesarle. Mi vida está en peligro. ¿Podemos hablar?» La respuesta llegó en menos de 2 horas. «Dime cuándo y dónde. Mantendré tu identidad protegida».
Se encontraron 3 días después en un café público en el centro de Querétaro, rodeados de estudiantes y turistas. Héctor Morales era un hombre de unos 40 años, con lentes de montura metálica y una grabadora digital que mantenía en su bolsillo. Escuchó la historia completa de Valentina sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminó, Héctor se reclinó en su silla y silbó bajito. Esto es grande, Valentina, muy grande, pero también muy peligroso. Si publico esto, Maldonado sabrá que la fuente fuiste tú. Ya saben que fui yo, respondió Valentina. Ya estoy marcada. Al menos si sale a la luz pública no podrán simplemente hacerme desaparecer sin que levante sospechas. Tienes razón, asintió Héctor, pero necesito más que tu testimonio. Necesito evidencia corroborativa. ¿Guardas algo del restaurante? ¿Algún documento, mensaje, algo? Valentina negó con la cabeza, pero entonces recordó algo. La noche de su escape, cuando había recogido las copas del salón privado, había guardado instintivamente una servilleta de papel en la que uno de los hombres había garabateado números, fechas, cantidades, algo que parecía un código. La había metido en el bolsillo de su delantal sin pensarlo, un gesto automático después de años de limpiar mesas. Espera, creo que tengo algo. Una servilleta con números escritos. La guardé en mi delantal esa noche. ¿Dónde está tu delantal? En el auto de mi hermano. No me lo quité hasta que llegamos a Querétaro. Esa misma tarde, Daniel trajo el delantal arrugado y Valentina extrajo la servilleta del bolsillo frontal. Los números seguían ahí, un poco borrosos, pero legibles. Fechas, cantidades de dinero, un código que podría ser un número de cuenta o un código de rastreo. Héctor fotografió la servilleta desde todos los ángulos. «Esto es oro puro», dijo. «Con esto y tu testimonio puedo armar un artículo que al menos obligará a las autoridades a investigar, aunque no quieran». «¿Cuánto tiempo necesitas?» «Dame una semana. Necesito verificar algunos detalles, hablar con mis fuentes, asegurarme de que la información es sólida antes de publicar. Mientras tanto, quédate escondida. No uses tu teléfono personal, no contactes a nadie de tu vida anterior, no publiques nada en redes sociales». Valentina asintió. La semana que siguió fue la más larga de su vida. Pasaba los días ayudando a su tía en la casa, jugando cartas con su madre, evitando pensar en lo que podría estar sucediendo en la Ciudad de México. ¿Miguel habría enviado gente a buscarla? ¿Habrían interrogado a sus antiguos compañeros de trabajo? ¿Ricardo, Lupita, los demás estarían a salvo? Fue Ricardo quien le había dejado la nota de advertencia. Tenía que ser él. Había trabajado lo suficiente en el restaurante para conocer los secretos, pero a diferencia de Miguel, todavía tenía algo de humanidad. Valentina rezaba para que no hubiera sufrido consecuencias por intentar salvarla. El artículo de Héctor Morales se publicó un martes por la mañana, en la primera plana del periódico y simultáneamente en línea. El titular era directo y devastador. Camarera revela conexión entre restaurante de Polanco y asesinato de empresario. Autoridades señaladas por posible encubrimiento. El artículo detallaba la historia de Valentina sin revelar su nombre completo ni su ubicación actual. Incluía las fotografías de la servilleta con los números que, según el análisis de expertos financieros consultados por Héctor, correspondían a transacciones ilegales de lavado de dinero. Mencionaba la reunión que había presenciado, las conversaciones sobre envíos y pagos y la conexión directa con el asesinato de Roberto Jiménez. La reacción fue inmediata y masiva. Para el mediodía, otros medios habían recogido la historia. Las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones. La Fiscalía General emitió un comunicado prometiendo una investigación exhaustiva y, lo más importante,
Don Arturo Maldonado fue detenido esa misma tarde mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia Colombia. Miguel, el gerente del restaurante, fue arrestado simultáneamente en su departamento en la Roma Norte. Durante el allanamiento, la policía encontró documentos que vinculaban el restaurante con una red de lavado de dinero que operaba desde hacía más de una década. Pero la noticia que más alegró a Valentina llegó 2 días después. Ricardo Sánchez, el cantinero, había sido puesto bajo protección de testigos después de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía con información adicional sobre las operaciones criminales del restaurante. Héctor llamó a Valentina para darle las actualizaciones, usando la conexión segura que habían establecido. Ricardo fue quien te dejó la nota, confirmó. Había estado documentando las actividades del restaurante durante meses, tomando fotos, guardando documentos. Quería salir, pero tenía miedo. Cuando se enteró de que planeaban matarte, decidió que ya era suficiente. La nota fue su manera de advertirte sin arriesgar su cobertura. ¿Está a salvo?, preguntó Valentina. Sí. Está en un refugio seguro, igual que tú deberías seguir estándolo por ahora. Aunque con Maldonado y Miguel detenidos, el peligro inmediato ha disminuido considerablemente. La investigación se extendió durante los siguientes meses, desenmarañando una red de corrupción que alcanzaba niveles que Valentina nunca hubiera imaginado. Funcionarios públicos, policías, jueces, todos conectados de una manera u otra con la organización de Maldonado. El restaurante La Paloma de Oro fue cerrado permanentemente y su propietario legal, un empresario aparentemente legítimo, también enfrentó cargos por complicidad. Valentina permaneció en Querétaro durante 6 meses, tiempo durante el cual la Fiscalía construyó su caso. Finalmente, fue llamada a declarar ante un gran jurado en un procedimiento que duró 3 días. Contó su historia una y otra vez, respondió preguntas de fiscales y abogados defensores, identificó voces en grabaciones y rostros en fotografías. El testimonio de Valentina, combinado con la evidencia documental proporcionada por Ricardo y las investigaciones subsecuentes, fue suficiente para asegurar condenas. Don Arturo Maldonado fue sentenciado a 35 años de prisión por asesinato, lavado de dinero y asociación delictuosa. Miguel recibió 20 años como cómplice. Otros miembros de la organización recibieron sentencias variadas. El proceso judicial terminó 1 año después de aquella noche en que Valentina había encontrado la nota bajo la mesa. Cuando finalmente pudo regresar a la Ciudad de México, descubrió que su vida había cambiado de maneras que nunca anticipó. Héctor Morales había seguido escribiendo sobre el caso, y el trabajo periodístico que resultó de la investigación había ganado varios premios. Él ofreció a Valentina trabajo como asistente de investigación en su equipo, reconociendo su valor para identificar detalles y su coraje para enfrentar el peligro. «Tienes un ojo para las cosas que otros pasan por alto», le dijo. «Esa es una habilidad valiosa en el periodismo de investigación». Valentina aceptó la oferta. Ya no quería ser invisible. No quería mantener la cabeza baja y pretender que no veía lo que estaba frente a sus ojos. La experiencia la había transformado de alguien que simplemente sobrevivía a alguien que luchaba activamente por la verdad. Ricardo también encontró un nuevo camino. Después de terminar su tiempo bajo protección de testigos, abrió un pequeño bar honesto en la colonia Coyoacán, donde servía tragos simples y honestos a clientes que apreciaban su franqueza. Él y Valentina se convirtieron en amigos cercanos, unidos por la experiencia compartida que ambos habían sobrevivido. En cuanto a doña Elsa, la experiencia le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. Sus problemas de salud no habían desaparecido, pero ahora los enfrentaba con una determinación renovada,
agradecida de que su hija había sido lo suficientemente valiente para salvar no solo su propia vida, sino también la de su familia. Un año después del cierre del caso, Valentina regresó al barrio de Polanco por primera vez. Caminó por Avenida Presidente Masaryk, pasando frente al edificio que una vez albergó la Paloma de Oro. El lugar estaba vacío ahora, con un letrero de "Se renta" en la ventana. Las mesas de terciopelo rojo habían sido removidas, las lámparas de araña desmanteladas, los secretos oscuros finalmente expuestos a la luz. Se detuvo frente a la entrada y tocó ligeramente el cristal de la ventana, un gesto simbólico de despedida a la persona que había sido y bienvenida a la persona en la que se había convertido. Ya no era solo una camarera tratando de sobrevivir, era una sobreviviente que había encontrado su voz y su propósito. Héctor la esperaba al final de la calle, con su cámara y su grabadora, listo para su siguiente investigación. Valentina se reunió con él, y juntos caminaron hacia el futuro que ella había luchado tan duramente por alcanzar. El futuro que casi le habían arrebatado aquella noche, cuando encontró una simple nota bajo una mesa de caoba, pero que había defendido con cada onza de coraje que poseía. La ciudad seguía siendo la misma, con su tráfico caótico y sus millones de historias entrelazadas, pero Valentina ya no era la misma. Había aprendido que a veces la supervivencia requiere más que simplemente mantenerse invisible. A veces requiere pararse firme, levantar la voz y luchar por la verdad, sin importar el costo. Y mientras caminaba por las calles de una ciudad que finalmente sentía como suya nuevamente, Valentina llevaba consigo no solo las cicatrices de su experiencia, sino también la certeza de que había hecho lo correcto, que su testimonio había importado, que su valentía había marcado una diferencia. Esa noche, en su nuevo departamento compartido con Daniel en la colonia del Valle, Valentina escribió en su diario por primera vez en meses. Las palabras fluyeron fácilmente, contando no la historia de una víctima, sino la historia de una mujer que se había negado a ser silenciada. Encontré una nota bajo una mesa, escribió, y esa nota cambió mi vida para siempre. Me enseñó que el silencio puede ser cómplice del mal, y que a veces hablar es el acto más valiente que podemos realizar. No sé qué me depara el futuro, pero sé que lo enfrentaré con los ojos abiertos y la voz clara, porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Sobreviven, sí, pero también testimonian, y en ese testimonio encuentran no solo justicia, sino también redención. Cerró el diario y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la noche. En algún lugar de esa inmensidad había otras personas como ella, testigos silenciosos de injusticias que no se atrevían a reportar. Valentina esperaba que su historia les diera el coraje para hablar, para negarse a ser invisibles, para reclamar sus voces y sus vidas. Y mientras la ciudad dormía, preparándose para otro día de historias entrelazadas y secretos ocultos, Valentina Rodríguez finalmente descansaba en paz, sabiendo que había encontrado no solo su escape, sino también su propósito.